Es un honor tener con nosotros al rabino Yosef Bitton, quien es un rabino muy admirado y respetado en muchas comunidades del mundo entero. Como saben, el rabino Bitton cursó sus estudios rabínicos y académicos en Yeshiva University en Nueva York. Ha fungido como rabino de comunidades en Buenos Aires, gran rabino en Uruguay, recibió su semijá de el Gran Rabinato de Israel y Dayanut de manos de Jajam Ovadia Yosef. Es autor de muchos libros, fue director del Departamento de Bioética en la Yeshiva Madait de Rishon LeZion y hoy es un gusto para nosotros tenerlo aquí en tutorah.tv. Rabino, bienvenido. Muchas gracias. Usted ha hablado de muchos temas científicos y religiosos y los ha comparado en análisis muy extensos. Existe una creencia hoy en día que mientras más avanza la ciencia, más se aleja de la religión. Y sin embargo vemos que los últimos avances científicos acercan la religión más que nunca. Usted hizo un análisis sobre el Génesis y el Big Bang, esta famosa teoría que trata de explicar cómo se creó el mundo. En su opinión, ¿el Big Bang es una teoría que aleja la religión o la acerca? ¿Habla sobre el mismo tema? ¿Contradice al Génesis o lo reafirma? Y en su opinión, finalmente con estos avances científicos, ¿el mundo de la ciencia llegará finalmente a reconocer que efectivamente existió un creador? ¿Cuál es su opinión? Bueno, le agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta que personalmente me fascina. Siempre me preocupó también, porque fueron dudas que tuve desde muy joven, ¿no? Y sí, creo que cada vez la ciencia y la Torá se acercan más. Y esto no debe sorprendernos porque al fin y al cabo la creación y la Torá son dos libros escritos por el mismo autor. Entonces cuando hay alguna diferencia entre estos dos libros es simplemente porque hemos leído mal uno de ellos, o hemos leído mal lo que dice la Torá, o hemos leído mal lo que dice la ciencia. Pero hay una forma de coordinar los dos y ver que hay realmente una coherencia entre los dos libros. Específicamente el tema de Big Bang es un gran ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Hay que conocer o hay que entender el Big Bang con respecto a lo que la ciencia creía antes de que la teoría del Big Bang fuera descubierta, digamos. Durante miles de años, desde la época de Aristóteles, estamos hablando del siglo IV antes de la Era Común, los filósofos, los científicos pensaron que el mundo era eterno, que nunca fue creado. Y así fue el pensamiento científico por siglos. Y los judíos siempre nos defendimos contra ese pensamiento. En hebreo se dice Olam Kadmon, un mundo eterno, no creado. Aristóteles decía que el mundo es hoy como fue antes y siempre existió. Aristóteles creía en un Dios, pero en un Dios con minúscula que era paralelo a la existencia del mundo, que no lo había creado, que simplemente los dos preexistieron. Con el tiempo se fueron descubriendo más cosas con respecto al universo, en más estrellas. El universo se hizo más grande cada vez, pero nada apuntaba al comienzo del universo. ¿Por qué? Porque todo lo que se veía era orbital, así como vemos la órbita, digamos, del Sol o de la Luna. Lo mismo se veía con las órbitas de las estrellas, eran predecibles. Entonces, esa circularidad no implicaba un principio, implicaba casi una infinitud. Por lo tanto, tenían las evidencias científicas necesarias para decir que el universo siempre fue como fue y nunca fue creado. No había una evidencia lineal, todo era circular. Hasta 1930. Recién en 1930, Edwin Hubble, desde un observatorio en Pasadena, descubrió por primera vez que las galaxias, o sea, ya ahí se habían descubierto lo que eran las galaxias, se estaban alejando unas de otras. Entonces, con un poco más de tiempo, al
al descubrir un poquito más la extensión de la expansión del universo, que a propósito, según Stephen Hawking, fue el descubrimiento más grande de la humanidad en todos los tiempos, que el universo está en expansión. Al cabo de unos años aparece la teoría del Big Bang, que es algo muy sencillo, es decir, es llevar la película de la expansión del universo al revés y volver a un punto cero. Entonces, la ciencia, después de miles de años, redescubrió la primera palabra de la Torá. Hacia 1946, George Gamow elabora su teoría científica del Big Bang, y ahí la ciencia por primera vez llega al conocimiento de que el universo tuvo un principio. ¿Okay? Cosa que, como dije, durante miles de años no se contemplaba. Eso fue una revolución. Es más, todos los científicos de ese entonces entendieron que ese descubrimiento era un descubrimiento pro religión, en favor de una creencia religiosa. Y los científicos seculares rechazaron la teoría del Big Bang por creerla una teoría religiosa. Por ejemplo, Albert Einstein, Eddington, ambos la rechazaron, quisieron encontrar algún tipo de salida para no creer en una teoría científica que estuviera afirmando, como dijo un gran astrónomo, dijo, para los científicos es una pesadilla, porque escalaron la montaña del conocimiento y cuando llegaron a la cima se encontraron con los viejos teólogos. Para nosotros no es, digamos, una sorpresa, porque, como dije antes, los dos libros están escritos por el mismo autor. Por lo tanto, no puede haber una diferencia entre los dos. De alguna forma tenían que llegar al mismo lugar. Claro. Y en este caso, la ciencia estaba leyendo mal el universo. Estaban viendo un universo estático, pero en verdad es un universo en expansión. La ciencia, especialmente, digamos, científicos seculares, no estaban muy contentos con este resultado, por supuesto. Entonces, con el tiempo, la teoría del Big Bang, en lugar de concentrarse en las similitudes que hay entre lo que dice la Torá y lo que dice la teoría del Big Bang, se concentraron más en el tema del tiempo. Dijeron, oh, el Big Bang dice que el mundo fue creado, tiene 15.000 millones de años, mientras que la Torá dice que el mundo tiene 5.776 años, nada más. Entonces, de esa forma, como que se presentó al Big Bang como una teoría que está en contra de lo que dice la Torá. ¿Okay? Bueno, yo tengo lo que decir al respecto, pero no sé si hasta ahí quiero llegar, porque, claro. Como le dije, hasta el tema del tiempo, el Big Bang es lo más cercano que la ciencia llegó a la Torá. Claro. Le voy a dar otro ejemplo más, de cómo a veces hace falta tiempo para descubrir lo que nuestra Torá dijo tanto tiempo atrás. Cuando Hashem bendice a Abraham y le dice que tu simiente sea que Jojebe Hashamaim Bekajol Asher Asefat Hayam, que tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo y como los granos de arena que están en las playas del mar. Había, digamos, estoy seguro que los que habrán leído esa comparación habrán pensado que es un poco inconsistente. Porque debe haber más arena que estrellas o viceversa. Claro, en ese entonces, usted imagínese, incluso 1000 años atrás, ¿está bien? Antes de que se descubrieran los primeros telescopios, todos los científicos, como Ptolomeo, por ejemplo, ¿no?, que fue el astrónomo más importante de la cultura griega, todos los astrónomos de ojo desnudo, sin telescopios, contaron alrededor de 1000 estrellas, 1020, 1070, según el lugar donde estuvieran en la Tierra, ¿no?, el lugar geográfico. Pero nada más, nadie contó 10.000, por ejemplo. Claro. Sin embargo, si usted agarra
Un puñado. Un puñado de granitos de arena ya tiene muchos más Claro. granitos. Entonces imagínense que es inconsistente comparar las estrellas del cielo, que son 1000, o algo así, con los granos de arena, que ya aquí nomás tenemos billones, Claro. ¿okay? En unos pocos metros cuadrados. Entonces imagino que por muchos años esto habrá sido desconcertante para los que estudian la Torá. De hecho, bueno, ¿por qué la Torá no utilizó otra comparación? Por ejemplo, comparar granos de arena con gotas de lluvia en los millones, o granos de arena con polvo de la tierra, Claro. o granos de arena con las semillas, los granos del trigo en el campo, o algo así. ¿Por qué no en los millones? Seguro. Entonces, recién en 1988, el tiempo que tuvo que pasar, Ajá. desde el tiempo de Abraham Avinu, ¿okay? Son casi 4000 años. Carl Sagan, que no es un científico muy religioso, que digamos, él dijo: ahora sabemos mucho sobre el universo y sabemos que existen en el cielo, en el universo, tantas estrellas como granos de arena que hay en la Tierra. Ahí está la O sea, afirmación. a veces tienen que pasar miles de años para comprobar lo que la Torá nos dijo tanto tiempo atrás. Claro, muy bien. Y siguiendo esa misma línea, por ejemplo, por supuesto, uno de los temas más polémicos que existen hoy entre la religión y la ciencia, y hablando específicamente de la cosmología, sabemos que todos los días se publican nuevos descubrimientos que hablan que la Tierra tiene 6 billones de años y nosotros sabemos que estamos en el año 5776. Esto seguramente no se puede explicar como un simple error de cómputo. Entonces, según su opinión, ¿estamos a 5776 años de la creación o la Tierra ya tiene 6 billones de años? ¿Cómo se puede explicar esta diferencia? Es muy fácil, realmente facilísimo, es tan simple y obvio. El tema es que la creación, como fue explicada por nuestros jajamim, por nuestros sabios, ellos dijeron: Kol ma'aseh bereshit bekomatan nibra, o ma'aseh con yud al final. Todos los actos de la creación fueron creados ya evolucionados, ya en su estado, ya desarrollados, ahí está. Maduros, desarrollados. Entonces, cuando Dios crea, como dice en Bereshit, etz peri, ose peri, crea el árbol, no lo crea como una raíz o como una semilla, lo crea como un árbol ya maduro con sus frutos. ¿Okay? Nosotros los judíos no tenemos el problema del huevo o la gallina. De acuerdo a esta definición de nuestros sabios, fue creada la gallina primero, no el huevo, porque fue creada la gallina en su estado más desarrollado, que es como gallina. Entonces, de la misma manera, cuando el hombre fue creado, no fue creado como un bebé. Hazal, nuestros sabios dijeron que fue creado como un joven de 20 años, ¿no? Ahora bien, imaginemos que usted es un científico y usted viaja en el túnel del tiempo a entrevistar a Adam Arishon, a este primer hombre, ¿no? Imaginemos que yo sé que usted llega 5 minutos después de que Adam Arishon fue creado. Pero, digamos, usted no sabe esto y ve a Adam Arishon. Y su primera misión como entrevistador es averiguar la edad de Adam Arishon. Entonces, si usted tuviera que adivinar qué diría que tiene 5 minutos de edad, ¿qué diría? Obvio, no. Se ve una persona ya desarrollada. Claro. Entonces mediría los huesos, vería más o menos la altura, la característica, las facciones, si tiene canas o no. Entonces diría, bueno, tendrá entre 18 y 22 años, algo así. ¿Y estará equivocado o no? Pues probablemente no. Bueno, ahí está la cuestión. Lo que hay que entender es que si la creación se produjo como nuestros jajamim lo indicaron, es decir, que Dios crea a todas sus criaturas y sus creaciones ya evolucionadas, ya desarrolladas, necesariamente hay 2 edades simultáneas en todas las creaciones. Adam Arishon tiene 5 minutos de edad y a la vez 20 años, porque tiene un cuerpo de 20 años y 5 minutos. O sea, es totalmente esperable que esas 2 distintas edades
surjan ahí simultáneamente. ¿Okay? Que usted diga como científico tiene 20 años y yo como teólogo, digamos, o como rabino diga tiene 5 minutos de edad. Entonces es totalmente esperable que los científicos digan, bueno, el mundo tiene 6.000 millones o no importa qué número digan. Es el número que le hubiera llevado a la Tierra crearse desde la nada si Dios no lo hubiera creado. Pero nosotros creemos que Hashem creó todo lo que creó en un estado ya desarrollado. Por lo tanto, la edad de su creación es esperable que sea calculada por los científicos de una forma muchísimo mayor. Por ejemplo, un ejemplo más le voy a dar. ¿Cómo creó Hashem el monte Everest? ¿Cómo hizo Hashem el monte Everest? De acuerdo a Hazal, no es que esperó y lo hizo de a poquitito, piedrita por piedrita, lo creó ya formado. Si usted es un científico, un geólogo, y tiene que averiguar la edad del monte Everest, sin tomar la creación en cuenta, porque esa es su misión como científico. Como científico usted no puede tomar la creación en cuenta, ¿está bien? Entonces, usted lo que va a hacer seguramente es medir, bueno, los movimientos sismológicos y cómo las montañas se desarrollan normalmente. Las capas tectónicas, exacto. Entonces usted dirá, bueno, esto tiene que haber llevado 60 millones de años, ¿está bien? Lo cual, como científico, usted no está equivocado. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista judío, la realidad de la creación con el creador es otra. Entonces, no sé, este monte tiene 5.776 años porque fue creado ya maduro, fue creado ya en el estado que usted lo ve. Entonces, creo que es una pregunta sencilla de contestar, que teniendo en cuenta lo que explican nuestros Jajamim, Hazal, que todos los actos de la creación fueron creados en un estado desarrollado, creo que no es ningún problema, sino que es esperable que hayan dos edades diferentes simultáneas. Muy interesante. Usted fue, entre sus tantas funciones que ha desarrollado en su vida, fue director de bioética de la Yeshiva Madait en Rishon LeZion. Siendo director, seguramente se encontró con muchos retos científicos y con nuevos avances. Nosotros sabemos que la bioética juega un papel fundamental en el avance científico. De hecho, hoy en día la medicina moderna tiende a alargar nuestras vidas, a mejorar nuestra calidad de vida, a aliviar el dolor físico, pero involuntariamente con cada avance científico también existen nuevas cuestiones éticas que hay que resolver. Nosotros sabemos que la halajá es el cuerpo normativo de la vida judía. De hecho, en la halajá están integradas todos los preceptos bíblicos y también todas las prescripciones rabínicas que están en el Talmud. ¿Nos puede decir cómo es que la halajá hoy en día puede ir a la par con los avances científicos? ¿Cómo resuelve la halajá, desde el punto de vista religioso, estas nuevas cuestiones éticas que surgen día a día? Wow. Bueno, va a ser un poquito largo que se lo explique, pero hay que entender primero la metodología halágica. Digamos que el pueblo judío es una nación, no es una religión, y como tal tiene su Corte Suprema, ¿okay?, llamada Sanedrín o Bet Din, que es la que regula las leyes o implementa las nuevas leyes. Por supuesto que tenemos una constitución, esa constitución es nuestra Torá, ¿verdad? Pero a veces, como en toda constitución, existen casos nuevos. Entonces, la pregunta es cómo abarcar esos casos nuevos cuando no hay jurisprudencia anterior, cuando son nuevas realidades científicas, tecnológicas. Claro. Hasta el tiempo de la Gemara, que es cuando termina, digamos, el Bet Din, termina con Rabina y Rabashé, por los últimos grandes sabios que pertenecían a ese cuerpo jurídico que podemos llamar la Corte Suprema de Justicia de Israel, que ellos podían tomar decisiones basadas en la mayoría de los rabinos y en sus propios análisis talmúdicos, digamos. Ellos podían
digamos, dictaminar jurisprudencia. A partir de allí, todo lo que podemos hacer nosotros es basarnos en la Gemara, en el Talmud, porque ya no existe una Corte Suprema, no existe un Bedín que tenga el nivel, la autoridad para implementar nuevas jurisprudencias. Claro. Entonces, todo lo que podemos hacer es basarnos en lo que dice la Gemara. Por lo tanto, los rabinos modernos, digamos, esto ha sido siempre, porque, bueno, ahora tenemos problemas de bioética, pero siempre ha habido casos nuevos que no estaban contemplados en la Gemara. Lo que han hecho los Jajamim, los poskim, que se llama, los juristas judíos, es encontrar algún caso en la Gemara que sea parecido al caso en cuestión, ¿no? Y que haya algún paralelismo en cuanto a la regla jurídica. Entonces, ahora le doy un ejemplo. En los años 70 se debatió si se podía hacer trasplantes de riñón o trasplantes de órganos. Imaginemos trasplantes de riñón, que es un poco más fácil, menos complicado que un trasplante de corazón, porque ya en un trasplante de corazón ya hay otras consideraciones, por ejemplo, cuando se determina el momento de la muerte. ¿Okay? Entiende que, digamos, tengo yo el derecho de sacar un corazón que todavía está latiendo, aunque la corteza cerebral ya esté muerta. Bueno, es todo un debate aparte, pero un trasplante de órganos en vida es algo menos complicado. Entonces, ¿cómo puedo yo, rabino, en 1970, determinar, de acuerdo a la ley talmúdica, algo que la Gemara no pudo contemplar, ¿verdad? Porque no existía la tecnología para hacer un trasplante en vida o de un órgano. Entonces, los jajamim, 3 jajamim en este caso, 3 rabinos, yo le puedo dar como ejemplo, tomaron el caso de trasplante de riñón, el Rab Ovadia Yosef, el Rab Eliezer Waldenberg y el Rab Moshe Feinstein. ¿Okay? Entonces, lo interesante es que los 3 tomaron las mismas reglas. Por ejemplo, hay una mitzvah que dice Lota Amod Adam Reeja, que significa literalmente, no puedes estar quieto cuando tu hermano se está desangrando. Lo cual significa que tenemos la obligación de acudir al socorro, a la ayuda de una persona que está en una situación de peligro de vida. O sea, yo no puedo simplemente ignorarlo. Lo tamo en la reja. ¿Okay? La pregunta del millón es, ¿cuánto tengo que arriesgar yo mi vida para salvar a otra persona? Es una pregunta, quizás la pregunta de bioética, ¿verdad? Entonces, claro, los jajamim del tiempo de la Gemara debatieron 2 o 3 casos. Por ejemplo, dijeron, bueno, si alguien está siendo asaltado o atacado por rufianes con armas, ¿tengo que ir yo a acercarme y salvarlo o no? Ya que está siendo atacado por un animal salvaje, tengo que acercarme y salvarlo. Si alguien se está ahogando en el mar, ¿hasta cuándo tengo que arriesgarme yo para salvarlo? Y salvarlo, ¿no? Entonces, los jajamim dieron algún tipo de respuesta a eso, lo cual es muy difícil de poner un porcentaje, es decir, bueno, si hay un 20% de posibilidad sí, y si hay más de 20% no. Pero, por ejemplo, dijeron que si yo no soy un nadador experto y alguien se está ahogando en el mar, entonces no tengo que ir yo. En el mar abierto, ¿no? No tengo que salvarlo porque seguramente me voy a ahogar con él. Es un ejemplo, ¿no? Mayim Shen Laim Sof. Es diferente si uno se ahoga en un mar o si uno está o sea, está ahogando en un río, ¿no? Donde ahí sí tengo que ir a salvarlo. Y basado en estas consideraciones, los rabinos tomaron este caso como un caso modelo, como un referente, como una referencia de, bueno, tengo la mitzvah de Lo Tamo Adam Reeja. Hay una persona que tiene un problema renal, que perdió su riñón o sus riñones. Entonces, por supuesto que tengo la obligación de ayudarlo, pero ¿hasta cuánto es mi obligación? ¿Hasta cuánto es mi obligación? Entonces, muy interesante aquí, ¿no? Las 3 posturas fueron diferentes. Uno de los rabinos dijo,
no tengo la obligación, no tenemos la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque el riesgo quirúrgico es superior a lo que yo entiendo que es el riesgo que los jajamim en la Gemara determinan como para que yo vaya a ayudar a otra persona. ¿Está bien? Otro rabino, Rav Waldenberg, dijo, se puede hacer, se puede donar un órgano y hay un balance entre mi riesgo y salvar a otra persona. El Rav de Yosef dijo, es una mitzvah hacerlo. Es una mitzvah que yo done un órgano, ¿no? Entonces, claro, usted ve lo que llaman la mahloket, el debate de los rabinos modernos, que basados en las mismas consideraciones, dieron tres opiniones distintas. Alguien explicó, yo creo que tiene razón, que estos tres rabinos determinaron esa halajá en momentos diferentes de la ciencia, es decir, o de la tecnología hospitalaria, por llamarlo de alguna forma. El Rav Moshe Feinstein lo dijo cuando el riesgo quirúrgico era mayor en los hospitales. Okay, no sé porcentajes, pero imaginemos que el riesgo quirúrgico era 10%, no sé. Entonces que no era un riesgo aceptable como para que yo ponga en riesgo mi vida también. Okay. El Rav Waldenberg lo hizo en un tiempo que era como un balance. El Rav Yosef lo determinó esa halajá cuando el riesgo quirúrgico ya era mucho menor. Entonces, al ser menor, dijo que sí, que es una mitzvah hacerlo, porque yo no estoy incurriendo en un riesgo significativo de mi vida, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, con eso quizás le dé un ejemplo de cómo los jajamim no es que dicen, en mi opinión me parece que hay que hacer así, que hay que hacer así. Nuestro referente es la Gemara. Generalmente, cuando no se trata de un caso totalmente nuevo, son los poskim anteriores, porque hay una historia alágica que no termina en la Gemara, es decir, que pasa por los Rishonim, los Aharonim, okay, Maimónides, Rabbi Yosef Karo, todos los Aharonim luego. Entonces, generalmente, casos menos modernos están contemplados ya. Entonces, nadie puede ir directamente a la Gemara. Vamos a casos anteriores, jurisprudencia anterior. Pero en un caso como este, por ejemplo, entonces sí, los jajamim recurren directamente a la Gemara. ¿Okay? Lo mismo se puede decir como temas de aborto, que tienen que ver con cuál es el principio de la vida. Cuando comienza la vida, si la vida comienza en la concepción, o si comienza en algún momento del embarazo, o comienza cuando el bebé nace, o lo mismo con respecto a la eutanasia, si está permitido o no dejar que una persona muera o ayudar a una persona a morir, asistencia, no sé cómo se dice. Muerte asistida. Muerte asistida, claro, estoy diciendo en inglés. Muerte asistida, si se puede o no se puede, pasiva, no pasiva. Todos esos casos que son muy, muy fuertes, porque son casos de vida o muerte, literalmente, los poskim, los juristas modernos, lo toman con muchísima seriedad. Y sí, generalmente tienen que ir a la Gemara, a menos que haya algún caso en el medio de algún otro rabino que haya tratado algo parecido. Pero es apasionante que yo no conozco ningún caso que digan, bueno, no tenemos ninguna jurisprudencia anterior, no hay una laguna jurídica y no sabemos cómo actuar, ¿no? En ningún caso nadie va a dar su opinión basada en la nada. No existe como poskim, como digamos, la mente alágica, no existe eso, es basarse en lo que se hizo anteriormente, pero sí se contempla en todos los casos. Muy interesante. Desviándonos un poco de la ciencia, la tecnología y su relación con la religión, hoy en día el mundo moderno está corriendo a pasos agigantados y muy acelerados, y estamos expuestos a muchos retos en nuestras vidas diarias. Nos parece muy interesante que usted haya escogido un tema como el Talmud y la Cenicienta, este personaje de Walt Disney. ¿Por qué escogió este personaje? ¿Qué es? ¿Es la ley del más bello? ¿Cómo esto se relaciona con la sociedad moderna? ¿Qué conclusión obtuvo usted y por qué escogió este tema?
Bueno, sí, fue uno de los primeros libros que escribí, se llamaba, y lo escribí en español, El análisis talmúdico de la Cenicienta. Y sí, se basa en analizar talmúdicamente la versión de Walt Disney de la Cenicienta, que es una versión un poco engañosa, es muy engañosa. ¿Por qué? Porque a simple vista la historia de la Cenicienta parece la historia del triunfo de una joven que está pobre, huérfana, abandonada, con grandes desventajas sociales, y que milagrosamente o no, por la ayuda de una hada madrina, llega al baile del príncipe, y bueno, el príncipe se enamora de ella y al final se casan y son felices y se comen perdices o algo así. O they live happily ever after. Happily ever after, exacto. Felices para siempre. Lo que yo trato de analizar es, con ojos talmúdicos, algunas escenas de la Cenicienta. La Guemará nos enseña a no tomar nada, cuando uno estudia Guemará, ¿no? No tomar nada por asentado. Es decir, todas las palabras de los Jajamim, de la Mishnah, de la Beraitá, de cualquier otra fuente, es súper analizada. Y una de las formas de analizar es la contextualización. ¿Cuál es el contexto en el cual fue dicho esto? Y muchas veces nos enseñan a ver, y esto es quizá lo más importante, no solo lo que se dijo, sino también lo que no se dijo. ¿Okay? Ese es digamos, es un nivel superior en el análisis talmúdico, de la Mishnah o de la Torá. No solamente ver y analizar lo que la Torá dice, sino también lo que la Torá no dice. ¿Y por qué no lo dice? Entonces, tomando eso como referencia metodológica, yo observé, no creo que haya sido el primero, pero quizás el primero que lo hizo, por lo menos desde un punto de vista talmúdico, que hay algo que no funcionaba aquí, que no estaba bien. Fuera de contexto. Fuera de contexto, sí. Que el contexto en el cual el príncipe se enamora de Cenicienta no es porque era una niña pobre y abandonada, sino porque era una chica que se veía muy bien. ¿Okay? Entonces yo dije, si cambiamos la ukimta, si cambiamos este contexto y ponemos a una Cenicienta un poco más normal, ¿no? Una Cenicienta un poco más bajita, un poco más rellenita, un poco más morena, con el cabello un poco más... La dentadura no tan perfecta. Claro, la dentadura no tan perfecta, con una sonrisa menos cautivante, atractiva. Y si ponemos a esa Cenicienta vestida por el hada madrina, con el mejor vestido que puede existir, y la situamos junto al príncipe, el príncipe la va a mirar y no va a correr hacia ella. Claro. No va a correr hacia ella. El príncipe la va a ver y va a decir, me quedo con las dos hermanastras de Cenicienta que estaban ahí. Es decir, hay algo engañoso aquí. Y lo engañoso es que lo que atrae al príncipe es la belleza de Cenicienta, lo cual es demasiado coincidente con el mundo materialista en el cual vivimos nosotros, que digamos el mundo que ve la belleza exterior como el factor de atracción número uno, incluso al momento de decisiones tan importantes, trascendentes como casarse, ¿no? Claro. Como que lo que la Cenicienta no nos muestra es que el príncipe fue hacia ella por una cuestión... Una atracción física, sí, sexual. Hormonal, vamos a llamarlo una atracción hormonal, y ya se decidió a casarse con ella sin conocerla. No sabía siquiera su nombre. Ya vemos cómo se llamaba, quién era, no sabía qué idioma hablaba, ni quién era, ni sus padres, su familia. Nada, o sea, no habló con ella. Por lo que sabemos nosotros, Cenicienta puede ser una muy mala persona, ¿verdad? Que estaba disimulando ahí, pero como era bonita, entonces el príncipe fue a ese encuentro y ya decidió casarse con ella. Como judío yo veo esto como una tragedia. Este mensaje es trágico. Es un mensaje trágico porque si bien nosotros no rechazamos la belleza, etc., pero no es el factor número uno cuando uno busca su shidduch, digamos, ¿no?
otro de los elementos que por ejemplo, en el Tanaj, es muy interesante, yo hago esa comparación también, en el Tanaj, si a veces se habla de la belleza de Sará y de Rivka y de Yosef o de Esther, pero fíjese que sistemáticamente en el Tanaj, en la Biblia hebrea, la belleza es siempre un factor de problemas. Sará es capturada o es tomada, es kidnapped, es secuestrada. Este mismo pasa con Rivka, y lo mismo pasa con Yosef, que Yosef es acusado de ¿Y con Dina? Acuso sexual, o con Esther. Con Dina no se dice nada de ella, pero con Esther también se dice, y bueno, ella fue tomada. Entonces siempre es un factor problemático, mientras que en la sociedad no judía es una característica que abre puertas. Entonces, que hace que una niña... Entonces, es engañoso porque una joven que en esa situación de abandono, etcétera, que se refleja en la Cenicienta, está realmente comprando una ilusión muy engañosa, ¿no? Y de nuevo, creo que es importante, y la Cenicienta es quizás una de las historias más inocentes que hay, comparando con lo que hay hoy en la media, ¿no? Entonces, lo que yo quiero demostrar es que incluso en esas historias o en esos programas tan inocentes hay un mensaje subliminal muy peligroso. Entonces, los padres por lo menos tenemos que saber identificarlos y actuar en consecuencia, ¿no? Muy bien. Finalmente, quisiéramos preguntarle sobre un tema que nos preocupa a todos y que es Israel. Nosotros sabemos que la situación en Israel es apremiante y la violencia no cede. De hecho, vemos diariamente en las noticias que existen más ataques, gente inocente que ha muerto, vidas de Yudim que se han perdido por ataques y embestidas diarias, y sin embargo vemos que el mundo entero permanece en silencio y no existe una denuncia sobre esta violencia creciente y que parece en aumento en Israel. En su opinión, ¿por qué el mundo sigue callado? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que se necesita para que el mundo finalmente vaya a denunciar esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué no ha sucedido? No es fácil responder. Creo que es una gran vergüenza para el mundo. Ese silencio es vergonzoso. Y es increíble que no se conecten los sucesos que pasan, por ejemplo, en Europa, en París, y lo que pasa en Israel, que estamos luchando contra el mismo enemigo. Y que no es un enemigo diferente. No es que el pueblo palestino se subleva porque no tienen derechos o porque la economía no les va bien o si le damos un poquito más de terreno nos van a dejar tranquilos. El movimiento islámico representado por Hamas en este momento está determinado la destrucción de Israel por una cuestión religiosa, porque Israel está en un territorio que es islámico y para ellos es haram, es decir, está prohibido, es un principio religioso que no es negociable. O sea, no hay forma, y lo dice Hamas en su, ¿cómo se dice?, en su constitución, que ellos no conciben la negociación con Israel. Y no vemos muchos movimientos dentro del mundo palestino que quieran la paz. Incluso el Fatah, cuando va a negociar con Israel, nunca, jamás han aceptado la solución de los dos estados. Nunca jamás han dicho, bueno, si recibimos A, B, C, D, reconoceremos a un estado judío, que es lo que Netanyahu pidió en un famoso congreso, ¿no? Entonces, están determinados a la eliminación de Israel. Y a nadie parece importarle, o nadie parece dar cuenta de que esto es así. Y es muy curioso, es demasiado curioso, como para no llamarlo antisemitismo. Y no es que uno diga, bueno, tenemos la obsesión de que
que somos perseguidos. No creo, es tan claro, ¿no?, de que estamos siempre siendo señalados. Incluso en este momento, ¿no?, que el mundo está luchando, enfrentándose al terrorismo islámico. Europa está en grandes movimientos para penalizar lo que llega de los territorios de Israel. Eso es una preocupación que para ellos es tan importante como luchar contra el Islam. Una contradicción. No, sino como que no se entiende. Es muy duro. Para mí, a mí no me molesta como judío porque es como una prueba más de que somos su pueblo elegido, ¿no? Es como que a veces pienso, Israel es un país ejemplar. El ejército de Israel es probablemente el ejército más moral que existe en el mundo. Por lo que evitan hacer, por lo que no hacen y deberían hacer. Usted fíjese qué fácil sería para el pueblo de Israel, para el ejército de Israel, bombardear Gaza. En este momento, as we speak, como estamos hablando nosotros, Rusia está destruyendo la ciudad de Raqqa, que es una ciudad en Irak o Siria, que ha sido capturada por ISIS. ¿Cómo se dice acá ISIS? El Estado Islámico. El Estado Islámico. Y seguramente como casualties of war, como las consecuencias o los resultados de la guerra. Sí, los resultados de la guerra habrán matado a miles de civiles buscando a los que se están escondiendo en ISIS, porque la misma estrategia que tiene Hamas la tiene ISIS. No se esconden, no es que tienen un lugar de entrenamiento donde están todos los guerreros de ISIS y ahí que se puede poner una bomba. Ellos se esconden en poblaciones civiles, toman una ciudad. Entonces saben que ningún pueblo civilizado va a arrasar con la ciudad, porque van a matar de paso a civiles. Claro. Pero eso solamente corre cuando resulta con Israel. Nadie está vigilando ahora cuántos civiles está matando Rusia en su ataque a Raqqa, que la ciudad se está arrasando. ¿Ok? Pero si Israel Israel tiene que entrar a la ciudad. Y si por casualidad bombardea a alguien que se estaba cuidando y un niño palestino es muerto sin querer, ya salen todos los periódicos del mundo. Como que somos genocidas. Entonces hay un tremendo doble estándar. Juzgar de una forma totalmente diferente al resto del mundo y de Israel, lo cual, como dije, me hace sentir que realmente nos ven como el pueblo elegido. Por un lado nos ven como el pueblo elegido, ¿no? Y yo a veces pienso que si realmente nos conocen y conocen la moralidad de los soldados de Israel, y del ejército de Israel, o se tienen que sacar el sombrero o nos tienen que demonizar. Porque es muy difícil permanecer indiferente cuando Israel representa lo más alto de la moralidad, incluso en el campo, en el terreno militar. Y yo pienso que la mayoría trata de demonizarnos, ¿no? No tengo una explicación lógica, no sé cuál es la explicación. Pero sí sé que me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo donde tiene, digamos, estos estándares de moralidad tan altos. Y ojalá el mundo lo viera también así, pero mis esperanzas no son muy grandes de que eso pase. Bueno, mientras tanto seguiremos haciendo nuestra labor como Yehudim. Seguro. Y manteniendo ese estándar moral y ético a ojos de todo el mundo. Le agradecemos mucho por este tiempo, por esta entrevista. Este ha sido el rabino Yosef Bitton, que ha venido con nosotros aquí a tutorah.tv. Lo invitamos cordialmente a muchas más entrevistas y muchas más pláticas. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Gracias, Eduardo.